Cordial saludo, estimados estudiantes del grado tercero. Hoy vamos a estudiar qué es un ecosistema. Para eso vamos a repasar algunos términos y conocimientos que recibimos en la clase pasada. Y nos referimos a los factores abióticos, es decir, a los seres que no tienen vida, como el agua, el aire, el viento, la luz, el calor y muchos minerales. Y también vimos los factores bióticos, es decir, todos los seres que tienen vida. Todo lo que tiene vida entonces se llama factores bióticos, como los animales, las plantas, microorganismos, hongos, bacterias, algas, virus. Hay algunos hongos que se pueden ver, pero la mayoría de los hongos son microscópicos. Los factores abióticos y los factores bióticos se relacionan, están articulados en el sistema de la vida. De esta manera, los seres vivos dependen de todos los factores bióticos, conformando lo que se conoce con el término de ecosistema. Ahora bien, mediante esta pregunta que vamos a despejar a medida que hacemos esta clase, vamos a aprender cómo es el ambiente en el que vivimos. Los factores abióticos son muy importantes para los seres vivos, como ya lo comentamos. Sin ellos muchos organismos desaparecerían. Algunos de los factores abióticos son el aire, el suelo, el agua, la luz, la temperatura y hay otros. A continuación realizaremos algunas actividades de los factores abióticos. Vamos a recordar. Los factores bióticos son un conjunto de seres vivos como los animales, las plantas, los hongos y los organismos microscópicos. Y los factores abióticos, lo que no tienen vida, son componentes no vivos del medio ambiente, entre ellos el agua, el aire, la luz, el suelo y la temperatura. Sobre esto nos vamos a referir un poco más en el día de hoy. En esta actividad nos invitan a que arrastremos los nombres de algunos factores abióticos al recuadro correspondiente. Recuerden, abióticos que no tiene vida. Entonces, el agua no tiene vida. El agua es importante para la vida, como todo el mundo ya ustedes conocen que es importante. El aire. En el aire encontramos gases que sirven para los seres humanos y los demás seres vivos. También para que muchas aves tengan su medio para poderse transportar, las aves aéreas, digámoslo así. El suelo. Ahí encontramos el sitio para que la mayoría de los seres vivos puedan subsistir y además el suelo tiene alimentación o nutrientes para las plantas. Y la luz sirve para que las plantas hagan el proceso de la fotosíntesis y puedan fabricar su propio alimento. De los anteriores factores abióticos, vamos a mirar la importancia de cada uno de ellos. Para esto nos dicen que arrastremos la imagen al recuadro correspondiente. El agua, por ejemplo, corresponde acá. Gran parte de nuestro cuerpo está formado por este factor que participa en múltiples procesos. Seguimos con el oxígeno, con el aire, digámoslo así. Pues este contiene oxígeno que utilizamos para respirar y otros gases que requieren las plantas para hacer su fotosíntesis. El suelo. En el suelo crecen las plantas y habitan muchos animales. La luz. Las plantas la usan junto con el agua para fabricar su alimento. Y la temperatura. De este factor depende la distribución de las plantas y el desarrollo de algunos animales. Vamos a mirar qué nos dice este juego de esta actividad. Felicitaciones. En esta actividad vamos a consolidar los biomas del mundo. Para algunos de ustedes la palabra bioma es nueva, no se preocupe. Vamos a aprender qué es un bioma.
Entonces los biomas son regiones geográficas extensas. Aquí estamos viendo el planeta Tierra y vemos diferentes países, es decir, regiones. ¿Sí? Los biomas son regiones geográficas extensas con características como el clima, la flora, es decir, la vegetación y la fauna animales que se parecen. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, en este número uno que es de color violeta, vemos que aquí hay gran extensión acá y aquí tenemos otra gran extensión. Es decir, que aquí los animales, eh, las plantas, la temperatura, el clima es parecido. Ese se llama un bioma. Eh, También acá, por ejemplo, tenemos este número 2 que está apuntando a lo verde. Debe ser que hay mucha vegetación ahí, los animales tanto de aquí como de acá donde está verde se parecen, el clima es muy parecido en todas partes. Quiero que mi asistente en el día de hoy me ayude con lo de los biomas. Gracias, asistente, siga. La ubicación de determinado lugar en la Tierra determina algunos factores como la temperatura, la cantidad de lluvia y de luz, las características del suelo, entre otras. A partir de estas características podemos definir zonas semejantes que comparten la vegetación y los animales que predominan. Estas zonas son conocidas como biomas. Bueno, vamos a hacer clic como nos lo indica acá. El bioma número uno se llama la tundra ártica, el número uno. Y quiero que mi asistente nos cuente cómo es la vegetación, la fauna y la temperatura de la tundra ártica. Pero antes de eso, les cuento que es un bioma ubicado en las regiones polares del norte. Llueve poco y en épocas más secas del año, es decir, casi no llueve. Y vamos a mirar la tundra ártica. Asistente. No hay muchos árboles grandes, solo algunos sauces y otras plantas que crecen a la altura del suelo como musgos y líquenes. Vamos a escuchar cómo es la fauna allí. Los animales de la tundra resisten el frío. Hay osos polares, renos, cabras, búhos, entre otros. ¿Será caliente o será frío allá? Cuéntenos. El invierno es extremadamente frío y dura la mayor parte del año. El verano es corto y fresco. Muy bien. Aquí en esta actividad nos dice que arrastremos el animal y la planta correspondiente al paisaje de la tundra ártica. Entonces vamos a arrastrar. Como parece o es frío, entonces vamos a arrastrar. El oso, el oso sí, de los polos, y el árbol. Este árbol. Y a ver el concurso que nos dice. Muchas felicitaciones. Oiga, acabamos de ganar unos punticos. Ahora nos vamos para otro bioma. El bioma en esta oportunidad se denomina la selva. Es un bioma muy rico en fauna y flora. Es decir, cuando dice fauna quiere decir animales y cuando dice flora es decir todo lo que es la vegetación. Es un bioma muy rico en fauna y flora, lo que provee alimento y medicina, entre otras cosas. Llueve mucho durante todo el año. Quisiera que mi asistente me siga regalando conocimientos sobre la vegetación, la fauna y la temperatura en la selva. Y comenzamos. Hay una gran variedad de plantas, principalmente árboles de hojas anchas, lianas y enredaderas. Ahora coméntanos sobre la fauna, es decir, sobre los animales que hay en la selva. Viven muchos animales como insectos, monos, ardillas y felinos, entre otros. ¿Y será que allí, cómo es la temperatura? ¿Usted qué conoce? La temperatura es alta y hace mucho calor. Muy bien, ahora vamos a arrastrar los animales que hay como en la selva. Bueno, miramos este que sí es como de la selva. Y vamos a mirar la vegetación, la fauna, la flora. Y vamos al concurso. Muy bien. Y nos vamos para otro bioma. Vamos a ver cuál es la taiga.
En este bioma llueve durante algunas épocas del año, pero hay periodos largos de sequía. Asistente, ¿cómo es la vegetación allí en, en, en la taiga? Hay una gran cantidad de pinos, abetos y robles. Muy bien. ¿Y cómo serán los animales allí? Vamos a ver. Hay pocas especies animales, las cuales deben estar muy bien adaptadas al frío. Se encuentran renos, ciervos, alces y osos. ¿Y la temperatura? El invierno es muy frío, aunque no alcanza temperaturas tan bajas como la tundra polar. Durante el verano, el clima es húmedo y lluvioso. Vamos a arrastrar animales o algún animal de estos que corresponda a la taiga. Yo voy a inclinar por este oso que tiene pelo, es un oso peludo. Y vemos que aquí hay pinos y como abetos voy a llevar el pino para allá. Y hago clic para saber si gané o no. Muy bien, felicitaciones. Seguimos ahora con otro bioma. Este bioma se denomina el desierto. En este bioma llueve muy poco. En algunas partes del desierto no llueve durante el año. Además, el agua es dulce y muy escasa. Asistente, ¿cómo es la vegetación allí en el desierto? Las plantas son pocas y muy dispersas. Los cactus y los matorrales son predominantes. En desiertos en los que hay agua dulce, puede haber algunas palmeras y arbustos. Y la fauna, los animales que hay allí, ¿cuáles son? Hay poca variedad de animales y la mayoría son activos durante la noche. Pueden encontrarse escorpiones, serpientes, lagartijas, camellos, entre otros. Me han dicho que eso es como caliente, como alta temperatura. Vamos a ver que los que han ido nos cuenten. Hace mucho calor durante el día y mucho frío en la noche. Bueno, entonces vamos a mirar qué animales hay del desierto. Ah, aquí está el camello, que ese es de allá del desierto. Y sí, de la flora vamos a coger aquí el cactus. Hacemos clic para ver cómo me va en el concurso. Muy bien. Seguimos entonces con otro bioma, la sabana. En este bioma llueve durante algunas épocas del año, pero hay periodos largos de sequía. Y la vegetación, asistente. Hay árboles de hojas pequeñas muy dispersos. Predominan los pastos, las acacias de las que se alimentan las jirafas. ¿Qué animales encontramos allí? Hay muchos animales herbívoros como los elefantes y las jirafas en África. En Colombia hay osos hormigueros y chigüiros. Oye, escuchen, osos hormigueros. Debe ser que en la sabana también hay hormigas. Claro, en la sabana hay hormigas, porque es la fuente de alimentación de los osos hormigueros. Y la temperatura que allí se encuentra, ¿cómo es? Hace calor durante la mayor parte del tiempo. Bueno, vamos a pasar entonces a desplazar aquí los animales. Ah, las jirafas que hay en la sabana. En Colombia ahí es como los chigüiros. Y en cuanto a la flora, estas plantas que son de hoja menudita. Miramos. Muy bien, felicidades. Nos vamos para otro bioma. Nos queda uno y corresponde a los biomas acuáticos. Asistente, ¿cómo es el bioma en el mar? Porque hay biomas del mar y biomas de los ríos. Del mar, cuéntenos. Los océanos albergan una gran cantidad de vida. Son el lugar en el que viven cangrejos, peces, delfines, tortugas, ballenas, entre otros. Los nutrientes, la luz y la temperatura varían dependiendo de la profundidad y del lugar del planeta en el que esté el océano. Bueno, ahora sobre los ríos. Los ríos son el hábitat de cangrejos, peces, tiburones e incluso delfines. Muy bien, hemos terminado los biomas. Felicitaciones. Muchos de ustedes han escuchado hablar sobre el hábitat,
este es el momento para entender un poco mejor. El hábitat es el lugar en el que viven los seres vivos. En este lugar se encuentran protección y otros recursos que necesitan para sobrevivir. Pueden ser hábitats terrestres o acuáticos. Observa algunos ejemplos. Vamos a mirar. Aquí encontramos los ríos son el hábitat de muchas especies. El hábitat de algunos bromelias son los troncos de los árboles. También los troncos de los árboles son el hábitat para las colmenas de nuestras queridas abejas. También en los árboles o en las raíces de los árboles hacen nido las hormigas. Aquí encontramos otro hábitat terrestre. Las selvas y los bosques tropicales son el hábitat de muchos animales llamados orangutanes y tigrillos, monos, etc. Encontramos otro hábitat. El hábitat de algunos gusanos y cochinillas es la tierra bajo las piedras. Aquí también, bajo las piedras, hacen nido algunas especies de hormigas, inclusive que algunas abejas también hacen galerías para hacer sus colmenas. Nos vamos para este otro hábitat, es terrestre. El hábitat de algunos gusanos de la tierra y de las hormigas es dentro de la tierra. Y nos queda este otro. Muchas aves hacen sus nidos sobre las copas de los árboles, que son sus hábitats temporales. Seguimos aquí en nuestras actividades. Aquí nos invitan en este ejercicio, en la actividad 3, que arrastremos al círculo correspondiente según la clave. Entonces, tenemos hábitat terrestres y acuáticos. Vamos a empezar con los terrestres. Aquí este animal que lo vimos la vez pasada es hábitat terrestre. La copa de los árboles y los árboles, las ramas. El suelo para algunos animales, lombrices, etc. Y hormigas. Acuáticos. Aquí encontramos un acuático y encontramos otro acuático. Seguimos acá en nuestra labor. Esto es un ejemplo de los hábitats terrestres y acuáticos. Si usted quiere en su casa, puede desarrollar en un cuadrito los hábitats terrestres y en el otro cuadrito los hábitats acuáticos. En esta actividad número 4 vamos a aprender sobre los principales biomas de Colombia. Aquí vemos el mapa de Colombia y vamos a mirar este primer bioma en Colombia. San Andrés y Providencia, miren dónde está ubicado. Hace muy poquito, hace unos meses apenas, aquí ocurrió un desastre o un gran huracán. Y allí encontramos en San Andrés el bioma y ahí está el océano. También se encuentran el Pozo Loro, pastos marinos y muchas palmas de coco. Vamos para otro bioma de Colombia. Aquí en La Guajira, en la costa atlántica, encontramos La Guajira. Vemos que ahí es un bioma de desierto. En La Guajira también tenemos ahí océano, el océano Atlántico. Se encuentran las iguanas en cantidad de lagartijas y en la flora encontramos cactus. Y nos desplazamos para los llanos orientales. Allá en los llanos orientales es sabana. Encontramos morichales, chigüiros como fauna y palma. Es de notar que allá en los llanos orientales se está cultivando la palma de aceite, esa que utilizamos para hacer nuestros alimentos. Estamos ahora en la selva, parte del Amazonas. Encontramos la vegetación de selva. Hay algunos monos, muchos animales, serpientes. Hay
En la vegetación se destaca una hoja grandísima, que es lotus, y el nombre real es Victoria regia. Nos falta un último hábitat, que es el último bioma, que es el del río Amazonas. Encontramos el río que es uno de los más grandes del mundo y caudalosos. Como cosa importante, existe el delfín rosado, único en el mundo en aguas dulces, y otra clase de peces. Sí, señores, hasta aquí hemos avanzado bastante. Muchísimas gracias por la atención prestada y que hayan aprendido bastante. No olviden desarrollar muy bien su guía. Gracias.